Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal La Voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Con mi raza! ¡Con mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Bien, senador Iván Cepeda, y se prepara la senadora Mila Romero. Senador Iván Cepeda, por favor. Gracias, señor presidente. En el día de ayer aconteció un hecho insólito en la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En una audiencia programada para escuchar el caso de la violación, la tortura y el secuestro de la periodista Ginette Bedoya, el agente del Estado, quien estaba representando en ese momento a la Agencia Jurídica de Defensa de la Nación, anunció que el Estado colombiano se retiraba de la audiencia y que iba a proceder a recusar a la gran mayoría de los magistrados de la Corte Interamericana. Ginette Bedoya lleva más de 2 décadas luchando por la justicia, sin que el Estado colombiano haya cumplido a cabalidad sus deberes en materia de verdad, justicia y reparación en este caso. Ginette ha tenido que soportar no solamente los hechos que ocurrieron el 25 de mayo del año 2000, sino además una larga historia de padecimientos. Se esperaba que por fin, en el momento de la comparecencia ante el sistema interamericano, el Estado colombiano asumiera su responsabilidad y honrara la dignidad de la víctima. Pero eso no ha sido posible. En cambio, hemos asistido a un hecho que, repito, es insólito. Ningún Estado en la historia de la Corte Interamericana ha procedido como lo hizo ayer el Estado colombiano, para nuestra vergüenza. Ni siquiera en Chile, cuando existía la dictadura militar de Augusto Pinochet,
la defensa jurídica de ese país se retiró de las audiencias de la Corte Interamericana. Así que sumamos una nueva vergüenza y afrenta a las víctimas en Colombia. El haber desperdiciado, arruinado y no solamente eso, agredido la posibilidad de que una víctima de violencia sexual que ha tenido una lucha ejemplar, que ha sido reconocida en el mundo por haber puesto la luz sobre este asunto tan grave que ocurre en nuestro país con tanta frecuencia, haya sido objeto de semejante afrenta y desplante por parte del Estado colombiano. Y no es solamente este caso. Quiero recordar que hace ya un tiempo, en la audiencia anterior que tuvo que enfrentar el Estado colombiano con relación al genocidio político cometido contra la Unión Patriótica, el Estado colombiano tuvo la desvergüenza. Terminó, senador Iván, sí. No, no he terminado. Un momento más, presidente. Decía que el Estado tuvo la desvergüenza de ponerse a regatear el número de las víctimas de la Unión Patriótica. Y frente a un universo de más de 6.000 casos que se le presentaron, tuvo la desfachatez de decirle a la Corte que solamente reconocía 219 de esos casos. Yo reclamo del Estado colombiano respeto para las víctimas, no solamente en el escenario internacional, sino en Colombia, ya que no puede responder por la verdad y la justicia en el país, que por lo menos guarde un cierto nivel de sindéresis ante un tribunal internacional. Senador Ernesto Macías, y concluimos las constancias. Senador Ernesto Macías para una moción de réplica. Presidente, muchas gracias. Es que acabo de escuchar al senador Arias, a quien debo agradecerle su lanzamiento o el lanzamiento que me hace para una candidatura presidencial, la cual no está en mis planes. Por lo menos por ahora no he pensado en eso, senador Arias. Yo le agradezco que me considere candidato presidencial, pero le reitero que no lo he considerado, pero sí aprovecho su intervención porque se refiere en términos displicentes sobre las propuestas que se hacen desde el Centro Democrático, tanto para disminuir los gastos del Estado como para buscar recursos para los programas sociales. Nosotros estamos completamente comprometidos con el proyecto de reforma fiscal que presentará el gobierno. Proyecto obligado, reforma obligada por la pandemia, porque algunos no quieren aceptar que es que aún estamos en pandemia y que la pandemia ha dejado pobreza. Y el gobierno se ha visto obligado a presentar esta propuesta que seguramente la radicará muy pronto. Y en ella estamos, o con ella estamos comprometidos. El presidente de la República ha dicho que no serán gravados los alimentos de la canasta básica para que, porque ya se empieza a especular sobre ello, porque sobre todo se hace política. Aquí lo decía hace un ratico el senador Meisel, que inclusive el tema de las vacunas ha sido un tema político para la oposición. Y también quiero aprovechar el lanzamiento que me hace el senador Arias para decirle que el 20 de julio, no lo hacemos ahora por cuanto este periodo es muy corto, lo haremos el 20 de julio, presentaremos 3 proyectos que contienen unas reformas muy importantes que tienen que ver con la disminución del tamaño del Congreso, con los gastos del Congreso y los gastos en general en el sector público, en las ramas del poder público. Ese es un proyecto que presentaremos desde el Centro Democrático y que desde ahora lo anuncio aprovechando esta oportunidad del lanzamiento, repito, presidencial que me ha hecho el senador Arias, pero no lo he pensado, senador, pero esto que usted ha dicho de pronto me pone a pensarlo, aunque no
no está en mis planes, pero le prometo que lo voy a meditar en estos días. Muchas gracias, señor presidente.